Poner que el área transversal A, que el área de un círculo es igual a ¿qué cosa? Pi por R cuadrado, no importa, pero si A es el área transversal del tubo y B por T es esta distancia, ¿cuál fue el volumen de agua que atravesó esta superficie? Es el volumen que hay acá. Ese concepto, eso es importantísimo que ustedes lo entiendan. Porque ahora ustedes escriben el volumen de agua que atraviesa la superficie en un tiempo t es igual a A por B por T. Ese es el volumen de agua. Pero yo dije al comienzo de esta discusión que yo voy a tomar como definición de flujo al volumen de agua por unidad de tiempo que atraviesa la superficie transversal de un tubo. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer a esta expresión para convertirla en el flujo? Dividirla entre T, porque estoy definiendo al flujo como el volumen por unidad de tiempo. Entonces tengo que dividir todo esto entre T, entre el tiempo en que ocurrió el desplazamiento de este volumen. Y eso entonces me conduce a que el flujo es A por B. Pero fíjense lo importante que es esto. Es trivial lo que yo acabo de mencionar acá. Ahora vamos a darle un poco más sentido matemático. Vamos a llamar al flujo, lo vamos a llamar con la letra phi. Y como es el flujo asociado a una velocidad, lo voy a colocar, le voy a decir flujo sub B. Y esto va a ser igual a A por B. Esto es obvio. Mientras más área tenga el tubo, mientras más velocidad tengan las partículas que atraviesan a ese tubo, el flujo será mayor. Eso es, digamos, es intuitivo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generalizar esta expresión. ¿Cómo la vamos a generalizar? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que el área imaginaria a través de la cual está pasando estos vectores velocidad ya no está puede estar en cualquier dirección, digamos esta. O sea, puede estar inclinada y la velocidad puede, por ejemplo, ir en esta dirección. No es lo mismo atravesar un área que tiene esta inclinación a atravesar un área que tiene una inclinación mayor. Imagínense un aro. Si atraviesa agua por acá, bueno, hay un flujo. Ahora, si yo voy moviendo esa área imaginaria, ya el flujo no va a ser el mismo. De hecho, cuando lo coloco así, no hay flujo a través de esa área, a través del área. Entonces yo necesito una expresión que
me sirva para generalizar, para tener distintas direcciones, distintas orientaciones del área que yo estoy atravesando. Entonces la definición que se acostumbra es la siguiente, la voy a colocar. B por A. Y esto va, uno dice, bueno, ¿qué es esto? Vector área, sí. A es lo que se llama el vector área. Ese vector área lo vamos a definir de la siguiente forma. Es un vector que tiene como magnitud el área del transversal que yo estoy tratando acá, y tiene como dirección un vector unitario perpendicular al área. Es decir, si yo tengo un aro así horizontal, el vector n es perpendicular al área del aro. N es perpendicular al área del aro y por lo tanto A por N es un vector perpendicular al aro. De ahora en adelante, un concepto que va a ser importantísimo, no solamente para flujo eléctrico y ley de Gauss, es el concepto de vector área. Repito, el vector área, dada un área cualquiera que ustedes tomen, ya sea un área circular, un área rectangular, cualquier forma de área, el vector área asociado a esa área va a tener una magnitud igual al área de esa superficie multiplicada por un vector que es perpendicular a la superficie. Y entonces, aquí por ejemplo, sería un vector así. Y este sería el vector velocidad. A medida que el aro va de esta posición a esta posición, en esta posición el vector área ¿hacia dónde va? Es perpendicular. Es perpendicular. Y el vector velocidad va así. ¿Cuánto valdría, según esta fórmula generalizada, el flujo en esta situación? Porque esto es coseno. Este es el coseno del ángulo eso es 0. Realmente ese flujo de partículas no está atravesando en este momento a esa área, a esa superficie. ¿Qué pasa cuando A va así y B va así? ¿Cuánto vale el flujo? Módulo de B por módulo de A por el coseno de 0 grados porque son paralelos. Y esto va a ser o sea que vamos a tener un flujo máximo cuando B y A son paralelos y no vamos a tener flujo cuando B y A son perpendiculares. Cualquier posibilidad entre ángulo 0 y 90 grados vamos a medir un valor de flujo. Fíjense que este es el flujo asociado a una velocidad. ¿Por qué nosotros hablamos de flujo eléctrico? Nosotros hablamos de flujo eléctrico porque al igual
que en este caso, en el que existen líneas de un campo vectorial, que es la velocidad, porque yo puedo unir todas esas velocidades y decir, estas son las líneas de esta corriente, las líneas del campo vectorial asociado al vector velocidad. Así, ustedes saben que existen líneas de campo eléctrico. Y esas líneas de campo eléctrico, yo puedo imaginar que atraviesan superficies. Imagínense una carga positiva. ¿Cómo van las líneas de una carga positiva? Las líneas de campo. Van radialmente saliendo. Yo me puedo imaginar una superficie esférica que está siendo atravesada por esas líneas de campo eléctrico. Entonces, al igual que yo hablo de flujo de las líneas del campo del vector B, yo puedo hablar del flujo de las líneas del vector E. Y al igual que yo defino un phi sub B, yo puedo definir entonces un flujo de campo eléctrico como ¿qué cosa? E escalar A. Entonces, así como en el caso de las líneas asociadas al vector velocidad, el caso del líquido moviéndose en el tubo, así como hay un flujo que es B escalar A, así se cumple para las líneas del campo eléctrico E que fluyen a través de determinadas áreas. El flujo de esas líneas va a estar dado por el campo eléctrico multiplicado escalarmente por el área. Entonces, aquí hay muchos, van a haber muchos ejemplos acá. Si tenemos, digamos, una superficie con su vector área, y si en esta superficie yo dibujo líneas de campo eléctrico, por ejemplo, una línea, otra línea, entonces yo tendré que preguntarme cuánto es el flujo total de esas líneas atravesando esa superficie imaginaria. Y eso es lo que vamos a empezar a ver el próximo lunes. Por hoy termino. Gracias.